Entonces voy a tratar de mostrar cuáles son esas tendencias actuales que nosotros podríamos encontrar en el currículo. En la Argentina, ¿qué ha ido sucediendo? Hay nuevas carreras universitarias de grado. Antes eran pocas carreras, estaban las llamadas carreras tradicionales. Ahora encontramos una variedad de carreras que a veces nos asombra porque, bueno, implica, como vamos a ver, que muchas ocupaciones que antes no eran credencializadas, es decir, que no exigían un diploma universitario, se han convertido en carreras universitarias. En algunos casos hasta nos llama mucho la atención. Yo puedo decir, pregunto cuál es la carrera y me dicen circo. Bueno, circo, hay carreras universitarias en circo, pero también en ciencias funerarias. Bueno, yo quiero decir que a veces nos asombra la variedad de carreras que hoy han accedido a ser reconocidas como carreras universitarias y que están siendo desarrolladas por las universidades. Bueno, digo, nuevas carreras universitarias de grado a un punto que para algunos ha sido motivo de escándalo, ¿eh? Hay autores Alan Bloom, por ejemplo, que dice eso no puede estar en una universidad, que eso no corresponde a una carrera universitaria, pero son desarrolladas. Gran cantidad de cursos de posgrado, enorme cantidad de cursos de posgrado, lo cual no es que esté mal, porque la realidad es que nosotros necesitamos que el graduado universitario siga estudiando. Pero el problema es el peligro que corren las carreras de grado y los títulos de grado, porque en la medida en que no quede claro cuál es el grado y se mantenga la calidad del grado, se corre el riesgo de que el posgrado termine siendo tan obligatorio como hoy puede ser poseer un título de grado. Salvo que nosotros seamos muy claros respecto de que tenemos que mantener la calidad del grado. Por más que exista el posgrado, sí, va a existir, pero los títulos de grado tienen que ser de la mejor calidad posible. Hay mayor cantidad de diplomas de grado, como acabo de decir, pero no solo porque aparecen nuevas carreras, sino porque empiezan a darse títulos intermedios en las carreras de grado, y entonces la proliferación de títulos termina siendo muy grande. A veces tienen títulos diferentes, nombres diferentes, y son títulos semejantes. Otras veces son nombres iguales y las formaciones son totalmente diferentes. Mayor especialización en el grado, porque lo que ha sucedido, como vamos a ver, es una subdivisión de títulos mayores, en donde un título que era general, que abarcaba un campo amplio de problemáticas en ese terreno, se ha recortado en carreras diferentes. El caso de la administración es un caso típico que ha dado lugar a la creación de 5 o 6 carreras distintas que antes estaban todas incluidas en el campo de, por ejemplo, una licenciatura en administración. Hay mayor especialización entonces en el grado, más circulación de los alumnos entre carreras. Los alumnos empiezan una carrera, cambian, pasan a otra, y esto también genera una cuestión que uno tiene que analizar con cuidado, porque muchas veces el cambio se produce porque es convocado por la formación inicial que ha recibido en una carrera determinada, y otras veces porque no tiene satisfacción en esa carrera y descubre que podría haber otro campo. ¿Cómo se facilita entonces ese tránsito de los alumnos en la circulación entre carreras sin que lo que hizo antes se pierda y pierda todo valor? Hay gran cantidad, como dije, de títulos intermedios, acortamiento de carreras largas, eso lo encontramos en 2 modalidades. Algunas veces es un acortamiento que implica haber eliminado algunas materias, en algunos otros casos la subdivisión de una carrera larga, pero en algunos casos es simplemente la compactación de lo mismo que antes se hacía en 5 años, ahora hay que hacerlo en 4. Lo que se hacía en 6 años, ahora hay que hacerlo en 5. Pero es lo mismo. Y esto redunda en un alargamiento de la duración de las carreras, más allá de la duración teórica establecida, que en la realidad
constituye verdaderamente un problema. El alargamiento de carreras cortas es un fenómeno típico. Hay muchísimas carreras que nacen como carreras cortas, pero yo diría que hay una especie de ley. Toda carrera que nace como carrera corta se convierte con el tiempo en carrera larga, porque sus graduados tratan de conservar y acrecentar su prestigio, y entonces he visto cómo a veces simplemente se le van agregando materias hasta convertirlas en una carrera larga. A veces se justifica, quiero decir, hay que mirar con cuidado, a veces no. ¿Qué tendencias entonces podemos encontrar en cuanto a los formatos y a las organizaciones? Una tendencia a una mayor flexibilización. Como vamos a ver, hay muchas formas de flexibilización distintas, luego lo vamos a ver. Currículo en ciclos. Vamos a explicar cada uno, currículo por competencias, currículos por problemas, son distintas formas de estructurar el currículo. Circulación entre carreras, la facilitación de la circulación, la conversión de sistemas binarios, se llama sistemas binarios cuando tenemos dos sistemas de nivel superior, uno universitario y el otro no universitario. Esa diferenciación que había durante muchísimo tiempo y en muchos países entre dos sistemas paralelos, uno llamado universitario y el otro no universitario, ha tendido a ir desapareciendo. En muchos países se ha convertido ese sistema binario en un sistema integrado, de distintas formas. Planes de complementación que han sido justamente, por ejemplo, aquellos que se establecieron para que los títulos terciarios no universitarios pudieran acceder al título universitario. Y la integración en el currículo del trabajo del estudiante, que la Universidad del Litoral tiene experiencia en esto, en proyectos de prácticas laborales educativas, es decir, la inclusión de la extensión, la curricularización de las actividades de extensión para los estudiantes. En cuanto a las formas de enseñar, bueno, esto está muy marcado. Aprendizaje por problemas, aprendizaje por proyectos y desarrollo de habilidades generales y profesionales. Es decir, estos aspectos que tienen que ver con la enseñanza, cómo se lleva a la práctica la enseñanza, están desarrollados, no siempre en la realidad, pero al menos muchas veces aparecen en los papeles, pero hay una fuerte tendencia a que se convierta en realidad. También decimos, dentro de las tendencias actuales, formación de profesionales. ¿Por qué digo formación de profesionales? Porque durante siglos las universidades discutieron cuál era su misión. Si la misión efectivamente era formar académicos, gente que manejara el conocimiento en los niveles superiores, o podía formar profesionales. Y en esto encontramos distintos modelos de universidad desde el nacimiento de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia y de París eran de formación profesional. Y muchas universidades las tomaron como modelo, entre ellas la Universidad de Salamanca, que fue el modelo sobre el cual se constituyó la Universidad Latinoamericana. Pero otras universidades, por ejemplo la concepción anglosajona, era que la universidad no podía descender a formar personas que iban a trabajar. El profesional trabajaba. Bueno, el deber de la universidad era formar académicos del mejor nivel. Y en todo caso, después, fuera de la universidad, trabajando con profesionales, podían aprender esa profesión. Cosa que debía ser luego habilitada, lo que daba la universidad era un título académico. Entonces, debía ser habilitada por un board, un consejo externo de profesionales, la barra de abogados, en fin, cual fuera la profesión. Esa es la diferenciación que se estableció porque eran concepciones de universidades entre título habilitante y título académico. En el modelo anglosajón, la diferencia estaba que la universidad daba título académico, pero no habilitaba el ejercicio de la profesión, no pretendía formar profesionales. Hoy mismo son de posgrado. En ese marco de concepción universitaria, al título profesional se accede a través del posgrado. En cambio, en el modelo que nosotros fuimos heredando, la universidad da título profesional.
lo cual no implica que no dé formación académica. Entonces da formación académica y profesional. Y quiero decir, por eso, que en las tendencias actuales, en el mundo hoy, esa discusión ya quedó atrás. Y lo que viene a buscar el alumno en todos los continentes es un título profesional. Entonces, las universidades hoy dan títulos profesionales, lo cual no quiere decir que no den formación académica. Hay una doble formación. La formación inicial es un problema porque la formación inicial es la formación de grado. Y una vez que el estudiante se gradúa con un título profesional, para nosotros comienza el segundo periodo de su formación, que es el desarrollo profesional continuo. Se recibió, empieza a trabajar y allí empieza esta segunda mitad de la vida, como diría Alberto Cortés, en donde lo que va a hacer son algunos periodos de formación de posgrado formales, algunos cursos de capacitación, por ejemplo, semiformales, y va a tener que aprender de su trabajo. Es decir, que nosotros lo tenemos que formar de tal manera que sea capaz de aprender del trabajo. Y esto es una de las cosas más difíciles en la formación, en la definición de un trayecto de formación que nosotros tenemos, que las universidades tienen que cumplir. ¿Cómo preparan a sus profesionales para que puedan aprender de su experiencia? Para que sean capaces de seguir aprendiendo a través de su experiencia y no solamente bajo la dirección de otros, que serían esos periodos, segmentos en su vida en donde hace un posgrado o, como digo, toma algún curso de perfeccionamiento. Los periodos de formación profesional, vuelvo a decir entonces, formación inicial, desarrollo profesional continuo, segmentos distintos, educación formal, no formal y aprendizaje por experiencia. Hay nuevos programas entonces de formación. Dije, nos tenemos que preguntar cómo va a ser la formación inicial, cómo vamos a pensar el reentrenamiento del graduado universitario, porque va a ser indispensable. Va a ser indispensable porque va a tener que seguir aprendiendo y porque sabemos que va a haber nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevas tecnologías. Es decir, que ciencia y tecnología van a seguir incorporando nuevas formas, nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevas maneras de pensar y de trabajar, y cómo lo preparamos nosotros para ese reentrenamiento. De complementación, porque, como todos leemos los diarios, hace ya tiempo incluso que se dice que nadie va a tener una sola profesión en su vida, sino que es probable que vaya cambiando de profesión. Son muchas las personas que hoy, a las que hoy, no sé si a ustedes les ocurre, pero nosotros les tenemos que preguntar cuál es tu profesión. Porque para ese trabajo que está realizando no sabemos exactamente cuál es su profesión. Y van incorporando conocimientos de otras profesiones. Y no solo tienen que aprender a trabajar en equipo con otros profesionales, sino que hay una tendencia fuerte a que se vaya cambiando de profesión, pasando de una profesión a otra. Ya sea en el grado, como dos profesiones de grado, o a través del posgrado, en donde se accede a través del posgrado casi prácticamente un nuevo campo profesional respecto del inicial que uno había tenido. Y a través de las especializaciones, que bueno, en este caso sabemos, hay especializaciones profesionales, disciplinarias, pero también hay especializaciones multidisciplinarias y multiprofesionales. Es decir, que lo que encontramos es que si nos encerramos en un campo profesional y lo hacemos con rigidez, de una manera encapsulada, en realidad lo que vamos a hacer es obstaculizar la formación posterior de nuestro estudiante y de nuestro graduado universitario. El tema es cómo rompemos esos límites, cómo rompemos los obstáculos que una formación cerrada en ese campo profesional puede estar generando y que se ha mostrado que no es deseable. Creación de carreras nuevas, ¿cuáles? He dado algunos casos que parecen absurdos, pero algunos efectivamente se justifican. En ocupaciones no credencializadas, antes, el tema es quién las enseña,
porque no tenemos personas que tengan diplomas que correspondan a esa profesión. Pueden venir de otras carreras o pueden ser idóneas. Personas, es decir, van a tener profesores que no tienen la credencial, que no tienen el diploma que corresponde a esa carrera. O por fragmentación de carreras tradicionales de formación general, con orientaciones distintas, especializaciones, etc. ¿Por qué se crean carreras nuevas? Miren, esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque las razones son muchas y muy diferentes. Es una cuestión para reflexionar, porque uno, como digo, se puede encapsular en que esta es la profesión, nuestra profesión, y nos quedamos en eso, y a lo mejor lo que tenemos que mirar es un poco más allá. Esta facultad ha creado carreras nuevas y no sabemos si no tiene que seguir creándolas, o no se le puede plantear la posibilidad de que se creen otras carreras que pueden ser de la propia facultad o en complementariedad con otras facultades. Así que este es un tema que no se puede dejar de lado, hay que tenerlo presente. ¿Cuándo crearla? Digo, ¿qué ha sucedido hasta ahora? Por subdivisión, por especialización, por creación de una nueva combinación de profesiones, por creación de una nueva tecnología o por tratamiento nuevo de un problema viejo. Por ejemplo, el problema de la alimentación es un problema viejo y sin embargo las carreras de alimentos son relativamente nuevas porque tomaron ya no la profesión como base, la vieja profesión como base, sino que generaron nuevas profesiones relacionadas con las cuestiones de alimentos. Y como eso, bueno, han ido apareciendo otros problemas ambientales, por ejemplo, que también dieron lugar a la creación de nuevas carreras. Carreras con fuerte formación especializada y débil formación general, esto lo encontramos también, por eso digo, hay tendencias de este tipo. ¿Por qué? Relacionado con acortamiento de carreras, porque para acortar las carreras se sacaron materias de formación general, o por subdivisión de carreras. También carreras sobre temas o problemas, ejemplo acabo de dar, alimentos, ambiente, etcétera, pueden ser multidisciplinarias, o interprofesionales también. Mayor circulación de estudiantes entre carreras, esto lo vemos. Tendencias actuales, sigo diciendo, numerosos títulos intermedios diferenciados de las carreras cortas. Una cosa es la carrera corta, que es terminal, y otra es el título intermedio, que es propedéutico para lo que sigue. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una carrera corta de lo que es un título intermedio. Mayor relación entre educación y trabajo. Hay mayor sensibilidad respecto de que tenemos que formar a los estudiantes para el trabajo. Se acepta que es una responsabilidad de la universidad. Preparación para el desempeño laboral en algunas carreras, incluido fuertemente dentro del currículo universitario, acortamiento de carreras mayores y alargamiento de carreras cortas, ya lo mencionamos, es una tendencia que encontramos claramente, y marcada diferencia entre la duración teórica y la duración real de los estudios. No hace falta que se los diga, me parece que todos tenemos experiencia de que esto ocurre. Reformas basadas en estándares y competencias. Se establecen, por ejemplo, cuando yo decía pueden ser externas, entonces a veces la autoridad externa define estándares. El estándar lleva en sí mismo esencialmente el significado de uniformidad. Cuando se establecen los estándares es para uniformizar, Entonces, estándares y competencias, algo voy a decir después de competencias, y procesos de internacionalización, que todos los conocemos, que pueden tener distintas formas, y procesos de territorialización, en donde se crean universidades y las universidades tratan de responder básicamente a las circunstancias de su entorno. Entonces, en muchos casos, parecería que el mandato consiste en dar un título que sería válido para ese territorio. Y en esto yo creo que hay que tener cuidado, porque el mandato para las universidades es que sus títulos tienen ámbito nacional. Es más, hoy se trata de que sobrepasen el ámbito nacional y tengan valor internacional. Es decir, que la territorialización
que es como un mandato para la propia universidad en la medida que tiene que atender los problemas sociales comunitarios de su territorio. Sin embargo, no se puede transformar en la territorialización de la formación del graduado universitario. En esto me parece que hay que tener mucho cuidado. Flexibilización a través de currículos abiertos, es decir, con materias... se dice que es abierto cuando el estudiante puede tomar decisiones. Yo ahí podría decir, es abierto de distintas maneras, porque tenemos un sistema de correlatividades y no de años, en donde el alumno tiene obligación de pasar, por ejemplo, como en la escuela secundaria o en la escuela primaria, todos hacen lo mismo cada uno de los años y pasa por año completo. En las universidades hoy, en realidad, tendría que decir que todas por lo menos tienen esa clase de currículo abierto, que es el cursado para los alumnos, se hace básicamente por correlativas. El reconocimiento de tramos de trayectos de formación, en donde ha habido un trabajo hecho por la Secretaría de Políticas Universitarias en relación con la firma de convenios entre universidades que permitan el reconocimiento de trayectos de formación entre las mismas carreras de distintas universidades y aún de distintas carreras dentro de la propia universidad, lo cual también ha sido un problema, y entre distintas universidades también. Así que el reconocimiento de trayectos de formación es importante. En principio, lo que se reconoce es la formación académica que tiene el alumno y queda, yo creo que como deuda, un proceso que en otras universidades en el mundo sí se ha ido dando a lo largo del tiempo, que es un sistema de reconocimiento de saberes no académicos. Es decir, de, por ejemplo, los saberes que alguien adquirió en el trabajo. Lo que pasa es que si él adquirió esos saberes en el trabajo, los tiene, pero cuando los tiene que demostrar, no los puede demostrar de la misma manera que un estudiante común de la universidad, porque lo que él sabe es hacer, no sabe decir. El estudiante universitario sabe decir y no necesariamente sabe hacer. En cambio, el que viene con un conocimiento del trabajo sabe hacer, pero no lo va a decir en un examen como lo dice un estudiante universitario. Como digo, hay que encontrar en ese caso cuál es la forma que va a permitir hacer el reconocimiento. Pero como digo, universidades incluso muy prestigiosas en el mundo ya han instalado ese tipo de sistema de reconocimiento hace tiempo. La conversión de sistemas binarios, como dije, en nuestro país se ha ido cada vez creciendo más, y los planes de complementación también. Orientaciones mundiales. Reformas basadas en estándares externos y competencias profesionales, sí. Hay organismos que han definido cuáles son los estándares, cuáles son las competencias que tienen que tener, y las universidades han debido ajustarse a esas normas que alguna autoridad establecía. Reformas locales basadas en comunidades de aprendizaje que planifican colaborativamente y definen el proceso durante la marcha. Esto también se observa en muchos lugares en donde ya no es una cosa impuesta, sino que voluntariamente, ya sean comunidades de una misma universidad o de varias universidades, en donde por acuerdo llegan a la necesidad de que es necesario, como digo, es necesario, realizar algún tipo de transformación en los currículos universitarios de tal manera que se garantice, por ejemplo, una de las razones ha sido, como en el convenio de Lisboa primero en Europa y después en muchos organismos regionales, que los graduados universitarios puedan ejercer su profesión fuera de sus países, por lo cual hacía falta garantizar la uniformidad de la formación. Y marcos de cualificación para la formación de profesionales de alta calidad, de acuerdo con un proyecto de cambio específico definido previamente. Cuando para un país, para una institución o para una región se resuelve, por ejemplo, generar un centro de formación que sea sumamente exigente, especializado en un aspecto determinado del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de tal manera que se forme un grupo de profesionales que sería algo así como la élite de esa profesión, pero con un nivel de exigencia que representa calidad muy alta. Eso se encuentra también.
Se pueden conciliar, y ahora sí, algunos temas que nosotros vamos juntando, pero que a veces son difíciles de reunir. Porque yo digo, la flexibilización, incluso lo vamos a ver, la flexibilización es necesaria, porque bueno, va a garantizar, como vamos a ver, muchos aspectos de formación que también responden quizás mejor a estos pronósticos tan difíciles de hacer respecto del futuro y la incertidumbre del futuro y la velocidad del desarrollo de la ciencia y las tecnologías. En fin, todo esto implica que es mejor ser flexibles que ser rígidos y superestructurados. También dije no encapsular las profesiones. Flexibilización. Pero al mismo tiempo digo, en muchos casos y por otras razones, lo que se está haciendo es estandarizar. Y estandarizar es uniformizar, es lo contrario de la flexibilización. También digo, la autonomía, y bueno, tendríamos que hacer todo el discurso de la autonomía universitaria. La autonomía es necesaria para poder tomar buenas decisiones de la libertad que es indispensable que tengan las universidades para definir sus planes. Porque, bueno, incluso nosotros tenemos la experiencia de que perdida la autonomía, la calidad de la enseñanza universitaria bajó. Por lo tanto, la actividad autónoma de las universidades y la capacidad de decisión con libertad es indispensable. La actualización es necesaria, la innovación también. Pero ¿y cómo hacemos entonces con la estandarización, por ejemplo? ¿No? En fin, este tema de cómo se pueden conciliar no es sencillo, para nada es sencillo. Podríamos dedicarnos bastante tiempo a plantearnos esto. En cuanto a los planes de formación en la universidad, tenemos formación de grado y de posgrado. Y una primera pregunta, que es una pregunta muy difícil de contestar, es esta. ¿Dónde finaliza el grado y dónde comienza el posgrado? Porque nosotros decimos, la formación de grado tiene que ser de muy alta calidad. A mí eso no me cabe duda. Tenemos que defender el título de grado. Tenemos que demostrar, porque les digo que muchas veces yo escucho esto, tenemos que acortar nuestros planes, bueno, entonces pasemos materias al posgrado. Hace muy poco, el decano de la facultad me decía eso. Pasemos las materias optativas, por ejemplo, al posgrado. No se trata de pasar del grado al posgrado. Yo digo que si yo quiero actualizar el grado, tengo que hacer al revés. Tengo que tomar lo que los graduados están buscando en el posgrado, lo tengo que dar en el grado, porque de esa manera creo que voy a actualizar mejor la formación de mis estudiantes de grado. Así que, ¿cómo resuelvo esto? De que hasta dónde va a llegar mi formación de grado y dónde va a comenzar, qué voy a dejar para el posgrado. No hay una única respuesta. En cada caso hay que pensarlo. Las características de la profesión tienen que ser tenidas en cuenta. Yo voy a diferenciar lo que es centrípeto de centrífugo. Yo digo, puede ser centrípeta en el grado o centrífuga en el grado. Es centrípeta en el grado cuando, dada una profesión, concentra todo lo que tiene que ver con la profesión en ese título de grado que otorga. Y es centrífuga en el grado cuando tiene tendencia a dividirse según orientaciones, especialidades en el grado. Ejemplo, ustedes me podrían dar el ejemplo. Una carrera que sea centrípeta en el grado, medicina. Centrífuga en el grado, Informática, aun cuando el título que da a veces es el mismo, ¿no? No sé si es tan centrífuga, porque me parece que se concentra en ese título de licenciado en informática, a veces licenciado en sistemas, según como. Ingeniería. Ingeniería es una historia de cómo se han ido desarrollando las ingenierías. Ingeniería militar e ingeniería civil. Ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química. Y si seguimos, en nuestro país llegamos a tener más de 300 títulos de ingeniero. Eso después fue curado, digamos, pero se han ido creando nuevas ingenierías y se van a seguir creando.
nuevas ingenierías. Es decir, la tendencia en la ingeniería, en lugar de concentrarse en el grado y hacer una ingeniería general, como en muchos casos se ha hecho, es una ingeniería centrífuga que tiende a explotar. Les quiero decir que, del mismo modo, podría decir que en algunos países existe lo que se llama arquitectura ingenieril o ingeniería arquitectónica. Es decir, donde se mezcla ingeniería y arquitectura. Dos carreras que para nosotros son dos carreras diferentes. Y sin embargo, hay lugares, universidades, que dan título común. Ahora, si miro el posgrado, me voy a encontrar que puedo tener que una carrera que era centrípeta en el grado se convierte en centrífuga en el posgrado. Medicina, precisamente. E ingeniería tiende a ser centrífuga en el grado y en cierto modo centrípeta en el posgrado. También puedo decir que es centrífuga en el ejercicio profesional o centrípeta en el ejercicio profesional. Porque una cosa son los títulos que nosotros damos y otra es diferente, es lo que las personas hacen con el título. Entonces, por ejemplo, el título de abogado es centrípeto en el grado, no cabe duda. Pero tiende a ser centrífugo en el posgrado. Ahora, después, ¿qué hace el abogado con ese título? En algunos casos se especializa en un área y en otros no. En otros hace todas las variedades de derecho que puede tener. En fin, que nosotros tenemos acá que mirar dos cosas. Una es qué pasa en el grado, qué pasa en el posgrado, y además tenemos que mirar qué pasa con el desempeño de la profesión. Si realmente en el desempeño de la profesión la gente se está especializando y está actuando de manera diferenciada en distintas orientaciones. Yo creo que con informática pasa eso, que estamos dando un título, pero que luego en el desempeño profesional se diferencia. En el caso de las profesiones hay que mirar las dos cosas. Los procesos de formación que muchas veces responden a una tradición, si debe ser cambiada esa tradición y qué pasa con el desempeño en la profesión. Los currículos universitarios también pueden ser predominantemente académicos o predominantemente profesionales. Académicos, bueno, nosotros sabemos, hay un fuerte acento en lo que vendría a ser el aprendizaje, la adquisición de gran cantidad de conocimientos sin necesariamente pensar en sus posibles aplicaciones. Mientras los currículos predominantemente profesionales básicamente están pensando cómo se forma la persona que va a utilizar esos conocimientos y la va a resolver para la producción de bienes y servicios. Bueno, este tema de si son predominantemente académicos o profesionales es un tema que ha sido puesto en discusión respecto de cómo las universidades están viendo los conocimientos. Como ustedes saben, los modos de conocimiento 1 y 2 de Gibson y Scott. Y, bueno, esto significa que la universidad antes podía ser muy desinteresada respecto del valor del conocimiento, pero según ellos la universidad cada vez ha empezado a interesarse más en el valor económico de los conocimientos. Pero bueno, hay mucha teoría respecto de qué pasa con lo académico y qué pasa con lo profesional. Lo que digo es que en la descripción nosotros podemos ver que encontramos currículos con estas características. Equilibradamente académicos y profesionales, académicos con alguna orientación profesional o profesionales con alguna orientación académica. Yo creo que es un analizador de nuestro currículo que nos puede servir, el darnos cuenta de cómo tratamos una cosa y la otra. Y si las relacionamos, porque muchas veces hay una formación académica por un lado y una formación profesional por el otro, que no se relacionan entre sí. En las instituciones y en los currículos universitarios nos encontramos con esto que antes decía, la uniformización por un lado y la flexibilización por el otro. La internacionalización, que es un proceso creciente, como saben, y la diferenciación o diversificación de las instituciones, porque como nunca, antes había distintas concepciones de universidad, pero eran modelos
digamos, modelos claros en donde uno podía reconocer cuáles eran los fines, cuáles eran los principios organizativos, etcétera. Pero lo que encontramos en nuestro tiempo es que desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la matrícula universitaria ha crecido de una manera impresionante. Ha crecido geométricamente, pero es algo que cuando uno mira los números realmente impresionan. Y lo que tendríamos que decir es que la respuesta frente a este enorme crecimiento de la matrícula de estudiantes diversos, porque efectivamente son muchos más, pero además son más diferentes, o al menos se les reconoce como más diferentes, con intereses muy distintos, dio lugar a la generación de una enorme cantidad de instituciones universitarias, en donde se llaman universidades, pero uno a veces no sabe que son tan diferentes y tienen misiones tan distintas y formas organizativas tan diferenciadas que cuando nosotros hoy decimos universidad tenemos que mirar a qué se está llamando universidad. Por eso digo, la diferenciación o la diversificación que responde a procesos reales, porque obviamente es lo que ha ocurrido. Algunos lo justifican, otros en cambio tratan de rescatar el concepto de la institución universitaria como la gran madre de la formación en los campos superiores del conocimiento y de la puesta en obra de ese conocimiento. Así que bueno, ese es un tema, el de la territorialización, que también es una característica que en la Argentina la vamos a encontrar en muchas de las nuevas universidades. Esa es una marca de las nuevas universidades que se han ido creando en los últimos tiempos. Y problemas primarios que tendríamos que ver cómo podemos resolver en el diseño. Formación, yo digo, aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Formación para la integración de conocimientos científicos, técnicos y profesionales y su aplicación a la resolución de problemas. Cada vez más hay una insistencia en que lo que hay que hacer es aprender a resolver problemas. Formación de competencias para la elaboración de proyectos. Aprender a formular proyectos. Digo, en todas las profesiones. Formación flexible que facilite la confirmación o el cambio de carrera. De tal manera que el alumno pueda cambiar la carrera sin perder todo lo hecho y que también le pueda permitir confirmar esa elección de carrera que hizo. Cosa que cuando veamos algo sobre formatos de currículo vamos a ver que sucede con algunos formatos pero con otros no. Y el diseño del primer año del plan de estudios, les voy a decir que se ha revelado como un problema fundamental, absolutamente fundamental y muy difícil de resolver. No es simplemente que uno diga, tengo que enseñar acá esto en primer año, porque en segundo le tengo que enseñar tal cosa, entonces necesita tal base en primero. El primer año es el año de recepción de los estudiantes. Vienen de la escuela secundaria, se inician en una carrera universitaria, cambia totalmente el estilo de trabajo, el estilo de estudio y la institución en la cual se están incorporando. Cuando uno piensa que se van a iniciar en una carrera, que han elegido una carrera y se inician en una carrera, ese primer año es decisivo. Es el año en donde hay más pérdida de alumnos cosa que ha sucedido, les quiero decir, en estudios hechos que nosotros mismos hicimos, se advertía que era independiente de la forma en que el alumno ingresaba. Ingresaba con examen de ingreso, con cupo, sin cupo, con un primer año común, en fin, cualquiera de las variantes siempre daba una gran una deserción muy importante de los estudiantes y además niveles de fracaso importantes. Entonces el primer año de estudio tiene que ser analizado cuidadosamente, estudiado y reestudiado y cuidado, muy cuidado. Por lo tanto, digo, este es uno de los grandes problemas, la integración de los conocimientos y el aprendizaje de problemas, la formulación de proyectos y la posibilidad de cambiar fácilmente carrera o de confirmar la carrera, porque el primer año tendría que servir también para confirmar la carrera. Entonces, tomar con mucho cuidado el primer año.
La vinculación de las ciencias básicas con la formación profesional. Porque en muchas ocasiones, bueno, hay ciencias básicas que se enseñan, ciencias o disciplinas básicas, pueden no ser estrictamente científicas, podrían ser, por ejemplo, humanidades. Pero, ¿cómo se vinculan con la formación profesional? Ese es un tema que es absolutamente fundamental. Hoy está en la agenda en el mundo, en la agenda de las universidades. La multiprofesionalidad de los problemas profesionales, porque esta posibilidad de que, por ejemplo, lo he visto en universidades europeas, que en el currículo universitario aparece un seminario como un seminario obligatorio, no el tema, sino el hacer un seminario de ese carácter de estudiantes de distintas carreras que van a trabajar sobre un mismo tema o problema. Entonces, esto como requisito curricular. La articulación teoría-práctica, que es fundamental, la articulación educación-trabajo y la preparación para el desarrollo profesional continuo. Por eso digo, problema que no podemos dejar de lado. Yo antes traté de justificarlo, pero estoy hablando muy rápido, pero espero que se entienda que hace falta poner atención. Y la estructura del currículo también nos obliga a pensar en ciertas dimensiones que tiene que tener el currículo. Una es la flexibilidad, otro es el alcance, yo voy a hablar de cada una. El alcance, la secuencia, la continuidad, la integración, la articulación y el equilibrio. Vamos a tomar sobre todo los primeros. Flexibilizar. ¿Por qué la flexibilidad del currículo es tan importante? ¿Por qué se le pone tanto el acento? Quiero decirle que se les pone en el mundo el acento. Hacer flexible algo es convertir una estructura rígida en una organización que puede adaptarse a requerimientos diversos, a requerimientos nuevos, cambiantes. Por eso decimos, es equivalente a decir que sea elástico. ¿A qué flexibilización nos referimos? A flexibilización de las relaciones institucionales, del currículo, de la relación teoría-práctica, de la relación educación-trabajo y de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje. Vamos a tomar algunos casos. Las universidades, por ejemplo, otorgan títulos profesionales. Los roles profesionales cambian. Hay profesiones nuevas y seguirán cambiando y creándose nuevas profesiones. Los conocimientos necesarios para el desempeño profesional son multidisciplinarios y los problemas se estudian desde perspectivas multiprofesionales. Se tienen que estudiar así. Quiere decir que la flexibilidad curricular es necesaria. ¿Por qué? Porque hay dinamismo en el mundo de las disciplinas y en el mundo de las profesiones. Y nosotros enseñamos disciplinas para formar un profesional. Las universidades se mueven entre esos dos campos, el disciplinario y el profesional. Y los problemas de formación están definidos por la interrelación entre disciplinas y profesiones. La formación necesita ser versátil, precisamente porque no sabemos, no tenemos la seguridad de qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a necesitar saber. Sabemos que va a necesitar seguir aprendiendo y que tiene que tener las bases para poder seguir aprendiendo. Porque aprender siempre es aprender algo. Entonces, si bien es cierto que el aprender a aprender es interesante, siempre aprender a aprender se aprende aprendiendo algo. Entonces, no alcanza como fórmula, digamos, sino que hay que resolver qué es lo que tiene que aprender para que pueda seguir aprendiendo. ¿Qué tipos de títulos vamos a dar? Ese es un tema. ¿Qué estructura y formato va a tener el currículo? También es un tema, lo veremos. El currículo es más que el plan de estudios. Cuando decimos plan de estudios, hablamos de los papeles, del currículo establecido. La flexibilización curricular es el producto de la conjunción de distintas acciones de flexibilización en aspectos diferentes de la organización universitaria. Uno es el plan de estudios. Otro es la relación intrainstitucional e interinstitucional. Y la forma en que se usan los recursos. Es decir, que cuando hablamos de flexibilizar tenemos que mirar todos estos aspectos. Todos tienen que ver con el currículo. El currículo no es solamente el plan de estudios, listado de materias en una resolución, sino que es la vida en la cual eso que estaba escrito se lleva a la práctica.
La universidad es una institución que se suele definir como una institución floja, una institución que tiene una jerarquía interna, pero una jerarquía interna que de hecho no se respeta del todo. Alguien dice, en realidad una universidad es un lugar en donde es como un palomar. Todos encuentran algún nicho, algún lugar donde pueden ubicarse y hacer lo que quieren. Entonces, se la suele definir como una organización suelta, floja. La adopción de formas flexibles tendría que ser acompañada por modalidades de organización académica también flexibles. Tendría que, dado el carácter de la organización universitaria, no debiera ser difícil adoptar modalidades académicas flexibles que acompañen los procesos de flexibilización del currículo. Pero en realidad es bastante difícil de lograr, no es tan sencillo. Es cierto que es porque una organización no flexible, una organización rígida, jerárquica, y justamente la universidad conserva la organización jerárquica en su formato, pero no funciona como funcionaría un ejército, por ejemplo, sino que no hay una verticalidad, sino que en última instancia se va abriendo a las interpretaciones, etcétera. Pero es difícil tomar una decisión y lograr que esas decisiones se cumplan. La flexibilización, por un lado, dijimos, de las relaciones institucionales con otras universidades. Esto se manifiesta de maneras como voy a enumerar, las encontramos hoy. Oferta curricular conjunta de una universidad con otras universidades. Oferta de servicios conjuntos, en donde para rendir un servicio se hace un convenio especial. Ofertas de cursos mutuamente válidos. El sistema de reconocimiento académico de títulos, de aprendizajes, trataba de dar cuenta de esto. Ofertas de trayectos mutuamente válidos. Oferta de ciclos conjuntos. Hubo un programa en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Políticas Universitarias, que estaba justamente apuntando a eso, que entre varias universidades se ofreciera un mismo ciclo común inicial, de tal manera que el alumno, una vez cumplido, podía ser cerca de su casa, luego si debía mudarse a otro lugar, le fuera válido eso que había hecho. A lo mejor se tenía que mudar porque las razones podían ser variadas, entre ellas la carrera que él quería tomar no estaba en su lugar de origen o próxima a su lugar, sino en otra ciudad. Pero lo que había hecho en ese ciclo inicial común le iba a ser reconocido. Ofertas de programas conjuntos existen, a veces no es toda la carrera conjunta, sino que parte de una carrera puede ser cursada en una universidad o en otra universidad. Oferta de carreras conjuntas con una o doble titulación, de eso tenemos convenios, en donde el estudiante, por ejemplo, puede hacer una parte acá, en la Argentina, y otra parte en una universidad italiana, o a la inversa, y le van a ser otorgados 2 títulos, 2 diplomas. El diploma argentino y el diploma italiano. Como digo, hay convenios de ese tipo, ya hay muchos. Relaciones institucionales con instituciones no universitarias, que son muy importantes, porque pueden ser carreras de grado o de posgrado dictadas en convenio con la industria, con organismos gubernamentales, con servicios públicos, con ONGs, etcétera. Esto implica muchas veces el problema de cuál es la relación que se puede establecer en la formación del estudiante con los problemas de la sociedad. Hay prácticas sociales educativas, los programas de extensión, por ejemplo, los programas sándwich. Los programas sándwich, después lo explico ahora, vamos a ver algo después, son programas que se iniciaron en Inglaterra, en donde el estudiante toma un periodo, por ejemplo, 2 años en la universidad, 2 años y medio, y luego se va por medio año o por un año, según, a trabajar. Quiero decir que, y cuando termina ese trabajo, vuelve y completa su formación en la universidad. Estoy diciendo no que hace una práctica o una pasantía simultáneamente con la cursada, no, se va, deja su formación, ellos dicen teórica, en la universidad, va a hacer un trabajo real en una institución real
donde va a tener un tutor de ese lugar y un supervisor que va a venir periódicamente de la universidad para ver qué es lo que está haciendo, y cuando termina y ya sabe, para ejercer su profesión, qué problemas efectivamente va a tener que resolver, vuelve a la universidad y logra completar su formación. Esos son los programas sándwich. Las prácticas profesionales, como sabemos, son una forma de pasantías profesionales o, en fin, participación en proyectos de extensión que sean de práctica profesional, y luego pasantías, internados y residencias, que son a veces los internados en el último periodo de la carrera y las residencias son por fuera de la carrera, son ya una vez graduado. En fin, estas son distintas maneras de resolver el problema, de relacionar al alumno con el trabajo y con los problemas de la realidad. Programas conjuntos entre facultades o sin administración conjunta, asignaturas a cargo de departamentos centrales o de facultades dictadas por otras facultades, ciclos a cargo de departamentos centrales o de varios departamentos que los dictan para varias facultades. Todo esto se encuentra en una facultad en donde, por ejemplo, hay una escuela de ciencias básicas que va a dictar todas las materias básicas para todas las carreras, en fin, ese tipo de Universidad Nacional de Cuyo. Por ejemplo, los encontramos en Argentina con todos estos formatos. Articulación curricular a partir de temas y problemas transversales y de promoción de valores, en donde, bueno, esto puede ser que el problema de la sustentabilidad o el problema de la formación para la ciudadanía o el problema de alimentos o los problemas de género sean problemas que sean tratados como problemas transversales en un programa que va, la enseñanza de derechos humanos, por ejemplo, programa transversal que puede atravesar todas las facultades. Movilidad de estudiantes y académicos con base en programas flexibles. Justamente la flexibilidad implica que el reconocimiento de hecho algo ligeramente diferente, no necesariamente igual, le va a ser reconocido. Y redimensionamiento de la disciplina alrededor de campos de problemas de las nuevas áreas de conocimiento, ¿no? Bueno, esto, digo, no sé si hace falta dar ejemplos porque todos los conocemos. Cuestiones muy controvertidas. ¿Cuándo introducir las asignaturas de formación profesional? ¿En qué año o ciclo de la carrera? ¿Tiene que corresponder al segundo ciclo, a los últimos años de la carrera, antes dar ciencias básicas y después formación profesional? Relación entre profesionales académicos y profesionales de ejercicio profesional, estoy diciendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación que hay entre los profesores que enseñan en la universidad y los profesionales que ejercen la profesión? La relación entre la investigación, la docencia y el desempeño profesional. La duración de la carrera. Agrego, el tiempo es el recurso más escaso, efectivamente, en la vida, ¿eh? Y entonces, yo decía, hay distintas dimensiones.